Hola de nuevo, ampliando el debate en el que vamos a trabajar con una nueva plataforma. Yo por lo menos vamos a dejar el puto Skype, al puto Microsoft, al puto tener que estar en silencio todo el mundo, no puede intervenir, y que esto sea una especie de monólogo en el que interviene uno y interviene otro, porque hoy nos vamos a hacer otro programa de humor. Hoy nos vamos a reír de esos amantes, esos señores religiosos que creen en unicornios, que creen en praxeólogos, en cataraxias, y que también, como cualquier religión, tiene una serie de dogmas de fe. Unos dogmas de fe irrefutables, que es que una paloma puede bajar del cielo y dejar preñada a una mujer. Cosa curiosa, desde la época ancestral sabemos que, exceptuando ciertas especies relativamente conectadas entre ellas, pues ese tipo de relaciones no son posibles, o por lo menos no son fecundas. Sin embargo, aquí hay algunos creyentes de ciertas religiones que piensan que mezclando churras con merinas, que son ovejas, o que mezclando peras con manzanas vamos a obtener productos que además mantienen su fe. Una fe que se basa en que volvamos todos al siglo XVII, volvamos al subdesarrollo, que los amos sean los únicos, los que tengan acceso a todas las mercancías, y que nosotros, sobrevivamos en la más absoluta de las miserias a cambio de esa presunta libertad de hacer lo que me dé la gana porque tengo dinero. Conceptos tan complejos como la sociedad que genera la riqueza, los estados los que aseguran la propiedad privada, demasiado complicado para ellos. Y hoy vamos a hablar de otra de esas imbecilidades supremas que afectan, y se afectan a todos porque muchos os lo creéis. A mí siempre me hizo mucha gracia que los muertos de hambre, o sea, los que no tenemos donde caernos muertos, los que tenemos un piso, como mucho tenemos un piso, alguna tierra en el pueblo, o tenemos un pequeño local, un pequeño negocio, defendamos la eliminación del impuesto de sucesiones, algo que hasta en los liberales del siglo XVII y XVIII, nosotros del XVIII, Adam Smith, tenían muy claro que servían para equilibrar y evitar una cosa que se llama la acumulación. Porque si generación tras generación es una sociedad donde todos los frutos son de la propia sociedad, del trabajo, la riqueza, la comida, la distribución del territorio, las infraestructuras, la educación de los ciudadanos, esos ciudadanos que ponen a la guerra, que pueden trabajar, pues si permitimos una parte de la población lo acumule todo, al final lo que tenemos es unos pocos individuos que lo tienen absolutamente todo y una enorme playa de individuos que no tienen absolutamente de nada. Bueno, pues tú, que eres un muerto de hambre, defiendes que aquellos que lo tienen todo sigan teniendo y además sigan acumulando cada vez más. Y vas a salvar y les defiendes, hombre, es que el impuesto de sucesión, y empieza a contar rollos, ¿no? Mentiras. Es que he tenido que pagar, o mira la pobrecita que ha tenido que pagar 150.000 euros de... Claro, ¿cuánto ha heredado? Ha heredado 10 o 12 millones de euros. Hay comunidades donde normalmente la primera vivienda no paga, los hipotéticas no pagan y el impuesto está bonificado en un 99%. Pero aún así ya tiene que pagar un billete y además, como es rica, la defiendes al pobre que le den por el culo. Otro de los argumentos que utilizan, y además lo hemos discutido muchas veces, es el del esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es una imbecilidad para gente que no sabe de matemáticas. Y además es una imbecilidad como jugar a la lotería pensando que te va a tocar, cuando lo que dice la probabilidad es que no te va a tocar. Creo que la Euromillones, que es uno de los juegos de estos que dan de repente 150 millones de euros, joderte la vida, digo yo que será eso, la probabilidad es de 1 contra 170 millones. En el bachillerato nos daban aquello de la probabilidad, ¿cómo era eso de las mutaciones, permutaciones? ¿No? Si haces una combinatoria y asumís que estás jugando todos los días de lunes a viernes, una vez, ni en 1 millón de años. Claro, o sea, antes te queda un año. De hecho, salió el cálculo. O sea, ni en 1 millón de años te cuadran las... Sí, para la gente va... Yo vivo en un pueblo y en ese pueblo hay colas. Es acojonante. Pero colas enormes de gente haciendo cola todos los martes y los jueves, creo que es, o los sábados, no sé qué día es, haciendo cola a las administraciones de lotería. Joder, vas a la iglesia y no hay ni Dios. Es curioso porque la lotería es el único impuesto voluntario. Y el tabaco. Fíjate, bueno, el tabaco también. El tabaco tiene impuestos es un impuesto sobre el consumo. Pero es que la lotería, en última instancia, es un impuesto solamente. ¿Ya? Y lo que pasa ahí, una devolución
aleatoria entre todos los que han pagado el impuesto. Es curioso. Es que, fíjate, cuya esperanza matemática es negativa. O sea, ahora simplemente te la van a meter dentro de ese 50 o 60% del salario que el Estado le roba al que cobra el salario mínimo, ¿no? Le van a poner también la lotería. Bueno, no, con esa no se mete. Con esa no se meten, porque a los juegos de azar que vemos que no, también sirven, y el tema de los casinos y tal para blanquear dinero. Bueno, ya tenemos aquí en la comunidad, en el país valenciano, tenemos un ejemplo paradigmático, ¿no? Con el con el de las gafas negras. Madre mía, es que ese hombre le tocaba la lotería, que se salía, bueno, era como si tuviera un sexto sentido. Como decía su hija, que se hizo famosa por eso, ¿os acordáis? El que se joda, ¿no? Que se joda. Eso se lo podían poner de divisa heráldica, ¿no? Que se jodan. No se jodió él. Bueno, vamos a empezar a hablar de cosas de verdad, que es... Nacho, cuéntanos qué es el esfuerzo fiscal y por qué es una gilipollez irreversible, más o menos como la praxeología o la formación de precios en la praxeología, que se llama catalaxia, para los que no lo sepáis. Vale, bueno, vamos a empezar por lo siguiente, por una cuestión metodológica, ¿no? Se supone que cuando tú vas a combinar datos para conseguir información, o sea, cuando vas a procesar datos, tenés que procesar datos del mismo tipo. Por ejemplo, lo que es una variable absoluta, la podés cruzar con otra variable absoluta y conseguís un percentil, por ejemplo, o sea, haciendo una regla de 3 de toda la vida, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, podés cruzar la renta per cápita, podés conseguir a base de el PIB y la población, tenés la renta per cápita, a base de el PIB y la recaudación de impuestos, tú conseguís la presión fiscal, en fin, podés combinar una serie de datos y te dan un percentil. Un percentil, por ejemplo, lo podés combinar con otro percentil, lo podés combinar si querés con un cociente, por ejemplo, lo podrías llegar a combinar, pero lo que vos no podés hacer es mezclar una variable absoluta con un percentil, porque te va a salir cualquier cagada. ¿Por qué esto es una cagada? Vamos a meternos un poco en el lío, ¿no? La idea del esfuerzo fiscal es saber qué tanto te cuesta pagar los impuestos que te tocan pagar en un sitio. O sea, más o menos la idea del índice de Frank sería una cosa así. El problema es que metodológicamente es una puta mierda. ¿Está? Vamos a hablar claro. Ya estamos acostumbrados en acto. A las putas mierdas. Es que esto es algo que de verdad, loco, yo ya estoy calvo y me hace perder más pelo todavía. O sea, esto es tremendo. Y bueno, para que te hagas una idea, ¿en qué consiste el esfuerzo fiscal? Vos combinás el PIB per cápita con la presión fiscal. Pero entendamos que la presión fiscal es un percentil y el PIB per cápita es una variable absoluta. ¿Qué pasa? Si vos cruzás esos datos, o sea, la idea es que cuanto menor es el valor del esfuerzo fiscal, es que en realidad te cuesta menos pagar los impuestos en ese sitio. Ahora, ¿qué pasa? La demostración que se utiliza generalmente en universidades para demostrar que esto es una puta mierda es hacer una cosa que se llama reducción al absurdo, ¿vale? Y vamos a hacer una reducción al absurdo, ¿no? A cualquiera le invito a hacer las cuentas en vuestra casa, a cualquiera le invito, cogen la presión fiscal española y la dividen por el PIB per cápita y lo multiplican por 100. Con eso tienen el esfuerzo fiscal. Les va a dar un valor, ¿vale? Ahora vamos a irnos a, por ejemplo, Mónaco, ¿vale? Mónaco tiene una renta per cápita muy elevada, pero vamos a hacer una trampa. Vamos a jugar a que la presión fiscal de ese sitio, en vez de ser la que sea, es 100. O sea, hacemos 100, lo dividimos por la renta per cápita de Mónaco y la multiplicamos por 100. Y te da menos
te da menos que la presión fiscal española. O sea, te da menos que el valor español del esfuerzo fiscal. Entonces, pagar un 30 y tantos % de impuestos, y ojo, esto es una media en total, yo no pago un 30 y tantos % de impuestos, ni yo lo pago. O sea, y esto es lo gracioso, aquí empieza lo gracioso, ¿no? Y pagar el 100% de tus impuestos en Mónaco sería menos esfuerzo que pagar el 30 y tantos aquí en España. Pero si tú pagas el 100% de tus impuestos, colapsas absolutamente toda la economía, no tendrías dinero ni para comprarte un paquete de puchos, nada, absolutamente nada. Es una reducción al absurdo. Es un pucho. O sea, cigarros. Cigarro, no te da ni para un paquete de puchos, o sea, ni cigarros, nada, no te da para nada, porque no te puedes ni permitir un paquete de puchos. O sea, eso sería, pero es menos esfuerzo que pagar el 30 y tantos aquí, no me jodas. Sí. Te jodo así. Cuanto más pequeña es la población, menos el esfuerzo fiscal. Es menos el esfuerzo fiscal, aunque llegues hasta ese absurdo. Por eso coges Mónaco o coges a cualquier país pequeñito, ya coges Singapur, por ejemplo, Mónaco o Luxemburgo, ¿sale? Luxemburgo, claro. Y coges esos y claro, ostras, y haces esto y le subes la presión y dices, ostras, pero si tienen menos esfuerzo fiscal que España. Y esto por eso simplemente... Hay una cosa que mucha gente no sabrá, que el PIB per cápita se divide toda la pasta que hay que genera nuestra economía, la monetizada, que eso siempre hemos hablado aquí, de que el PIB no es precisamente una muy buena herramienta para medir la economía de un país, y lo divides entre el número de habitantes, y eso te da al PIB per cápita, ¿vale? Que es cuánta pasta de la economía te debería de tocar, o sea, cuánta pasta te están robando, básicamente. Ese es el dato que se utiliza en la presión fiscal. ¿Por qué dices robando? Eso es cogerles aceptar el marco de ellos. No. Es un robo. De la plusvalía. La plusvalía, sí. Vale. Cuidado. Ahí sí que hay un robo. Ahí sí que hay un robo. Sí. Oye, yo creo que Michele se nos ha quedado parado. Michele. No, yo La está pero da igual. No, yo os escucho porque evidentemente hoy con la guía que tenemos, yo lo único que puedo hacer es rebajar un poco el nivel para llevarlo al nivel popular. Yo con el ejemplo que ha hecho Nacho, lo habría leído anteriormente en un artículo de Nada es Gratis, que era sospechoso de un blog de bolcheviques, ¿no? Que efectivamente que también sostiene que es una patraña del esfuerzo fiscal. El ejemplo del país que se vuelve completamente loco y decide confiscarlo todo y que arroja un índice que es la mitad respecto a un país, digamos, con una presión normal, ya lo dice todo, ¿no? Con esto ya podríamos pasar a otro argumento, porque yo creo que es una explicación, una prueba de personas no competentes como yo. Pero no es el único índice. También yo recuerdo, hay un blog que... cuenta de Twitter, que tenía un blog, ahora yo creo que no lo cuida mucho, pero es muy activo en Twitter y invito a todo el mundo a seguirle, porque el acrónimo es no me jodas las que me incomodas, y dispara como dice Chus con balas de cañón, porque hizo un recopilatorio hace unos años de todas estas patrañas y estos índices fakes que hacían personajes como economistas en busca de cariño político, lacayos y esta gente, ¿no? Desmentía el mito de los 400.000 funcionarios, el índice de precariedad laboral que se inventó Daniel Lacalle simplemente para demostrar que en 2014, después de la reforma laboral del Partido Popular en 2012, con índices de precariedad altísimos, él pretendía demostrar que se había reducido la precariedad simplemente porque dividía el número de parados por los contratos firmados. Claro, resulta que si los contratos firmados son muchos más porque se ha permitido que la gente encadene contratos de corta duración, ¿ya no te jode? Está claro, ¿no? Pues yo creo que más allá de la matematización de todos estos índices, estas
esta gente lo que quiere demostrar es que su único objetivo es martillo pilón e ir a la bajada de impuestos. Que luego no especifican nunca qué tipo de impuesto, porque curiosamente nunca se fijan en el IVA, por ejemplo, que es uno de los más regresivos, porque en lugar de ser progresivo es proporcional, es un impuesto flat, y que como sabemos afecta a las cohortes, digamos, de población que mayor propensión marginal al consumo tienen. Por lo tanto, es verdad que para algunos productos existe el IVA reducido, pero en general los que menos tienen sufren más por el IVA. No, nunca se centran en el IVA. Siempre se centran en el impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones. Está claro el interés de clase que tiene esta gente, ¿no? Me parece que, vamos, es de cajón. Yo una cosa que me gustaría plantear es ¿por qué? ¿Por qué enfocarse tanto en el tema de esos impuestos? Efectivamente, además, no todos los impuestos, sino aquellos impuestos que graban la capacidad de renta, o sea, la capacidad de pago, que es el IRPF, o es el impuesto, por ejemplo, de sucesiones y donaciones, que evidentemente a la gran mayoría no va a pagar, porque no va a tener una gran herencia y porque está por debajo del mínimo exento o tal. Entonces, ¿por qué viene toda esa belicosidad con respecto a esto? Y además siempre lo utilizan durante la campaña de la renta. Y es que simplemente esta gente lo que quiere es llevarnos a un estado como un estado mínimo, ¿no? Como el que defiende Milei allí en Argentina. Sí, un absoluto minimarquismo. Y lo que más me choca de todo esto es que son, por un lado, son los libertarios los que te defienden todas estas ideas, particularmente la escuela austríaca. Y de hecho la escuela austríaca como que son muy reacios a utilizar matemáticas. Que ellos mismos te dicen de que no podés aplicar demasiado la matemática a la economía porque la desvirtuás, la formalizás en exceso. Además, lo que decía Mises, ¿no? Que Mises directamente decía que los seres humanos se expresan en un lenguaje imperfecto y tú tenés que utilizar un lenguaje imperfecto, no puedes utilizar el lenguaje matemático, que es un lenguaje perfecto. Un poco parafraseando, ¿no? De lo que explicaba La acción humana, ¿no? Libro que no les recomiendo para nada. Todo bien con el temed noche y conoce al enemigo, concepto de Sun Tzu y todo lo que quiera. No lo leáis, hacedme bien, no lo leáis. La acción humana es un tostón. Yo me he tomado sopa fría más leve que eso. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y son, ya te digo, son estos mismos tipos. No, con la matemática hay que tener cuidado. La matemática no hay que tener cuidado. Y al final acaban jugando con las cifras, porque juegan con las cifras sin ningún tipo de criterio para tratar de justificar su película. Sí. Y es tremendo. Y de hecho, hace relativamente poco todo este estudio que ha salido, porque no, fíjate que nos estamos pagando más del 50% de nuestros impuestos. Salió el Juan de Mariana. O sea, tiraban primero que tiraban de la presión fiscal. Así, para empezar a hablar. Directamente tú pagás según la presión fiscal. A saber. Y luego sacaban una cuenta en base a la cantidad que tú estabas pagando de impuestos, metían también ahí las cotizaciones, en fin, hacían un patiburrillo, un juego de números que no tenía ni puto sentido, y ya me gustaría saber cómo ponderaban el IVA para decir que yo me gasto todos los meses 1.000 y pico de euros en IVA. O sea, sí, el medio de tope, no sé en qué país será eso, este es el 21, de forma general. Sí, es el 21 y algunas cosas, y yo qué sé, si yo estoy hablando de cómo ha llegado el momento. El sobrino de Rato, este señor que aparece, Rato, nuestro, recordemos, ministro de Economía acusado de malversación, aquel de vamos a hacernos todos banqueros, que muchos no lo recordaréis, pero salía de la tele diciendo que con Bankia ibas a ser todos banqueros, que fue una estafa monumental, porque Bankia estaba en aquel momento, bueno, y de hecho ya lo sabéis, lo que le pasó.
Bueno, pues su sobrino es el que ha seguido diciendo eso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, perdón, y uno de los diputados del Partido Popular. ¿Dónde van a salir? O sea, si el matariz y la oveja votan al mismo, uno de los dos se está equivocando. Sí. Y no es el matariz. De todas maneras... Bueno, el actual director del Juan de Mariana fue asesor económico de Ayuso. No nos olvidemos. Bueno, sí. Que tiene tela, ¿eh? O sea, bueno, vamos a contar lo que es la libertad del mercado para un liberal. Bueno, ese Tarugo López Zafra, otro de los grandes liberales metidos en el tema de viceconsejero de Economía. Este fue de Hacienda. No, este fue de Economía. El Manuel Lamas, ¿no? Se llama, o Manuel, director de Libertad Digital. Y os recuerdo que, no lo sabéis, cuando el gobierno sacó un programa de bonos de financiación para comunidades autónomas, estos liberales, que son tan de mis cojones benditos, le dijeron al gobierno que no, que ellos iban a acudir al mercado privado. La última vez que leí algo sobre el tema, Madrid le había costado financiarse a lo que las demás comunidades estaban pagando el 1 y algo por ciento. A Madrid le estaba costando 350 millones más que a todos los demás. Financiarse en el sector privado, que es muchísimo más caro que en el público. Pero eso es por seguir recetas liberales. Pero bueno, es que los liberales en última instancia son los primeros enemigos de la represión financiera. La represión financiera es simplemente que el Banco Central, como monopolista del dinero, actúe en las pujas, ¿no? En las pujas de los bonos públicos como comprador. Por ejemplo, lo hace en el primario. El primario lo hace en Canadá. Nosotros, por la cuestión de la unión monetaria, está prohibido hacerlo en el primario y lo hace en el secundario. Lo hace en el secundario y hemos visto cuando, en el momento que Draghi dijo aquello de haría lo que hiciera falta para salvar el euro y para salvar el euro era para salvar efectivamente que ningún Estado entrara en impago, porque en el momento que entrara en impago se iba toda Eurolandia al garete, ¿vale? Pues el Banco Central Europeo, cada uno de los bancos nacionales, entró, salvo el de Grecia, entró en un programa de compras, ¿vale? El Banco Central determinó en última instancia como ese, tú no puedes ganar una puja al que crea el dinero, en ese dinero, porque no se va a quedar sin dinero. Entonces, pues cualquiera que va a esa puja ya sabe que no va a ir al alza los tipos, sino todo lo contrario. Van a intentar calcular que en la parte competitiva de las pujas en los bonos, pues van a intentar ir a la baja. Y de hecho, llegamos a tener tipos negativos en los bonos. Y eso se llama represión financiera. Otra es directamente que el Banco Central compre los bonos, que no vaya a secundario. Bueno, pues los liberales estos, como son enemigos de esos, porque en última instancia lo que siempre están defendiendo es el interés de los rentistas, es decir, la banca, porque los rentistas son la banca se dedica a rentismo 100%, ¿vale? Pues ellos cogen y van a tope con eso. Aunque cueste más, entre comillas, al erario público. Eso es lo de menos. Lo importante es que se lleve su tajada buena el rentista, sea de aquí o sea de otro sitio. Sí, no importa. No importa quién es el poseedor del bono, lo que hay que hacer es pagar el bono por encima de todo. Es gracioso, ¿no? ¿Cómo pretenderán que un Estado pague bonos o que se les pague a los rentistas? Pero eso también es opcional. Quiere decir que ni siquiera es necesario. Los bonos no son necesarios para financiar al Estado. Nunca, no lo son. No son necesarios en un sistema de moneda fiat y están hechos para otra cosa. Y eso cualquiera lo puede ver. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos lo tienen claro con sus bonos. Simplemente son para tener reservas y permitir al Banco Central tener una política de tipos de interés positiva, ¿vale? Si tú tienes una política de tipos de interés cero, lo que se llama CIR, ¿vale? Pues no necesitas vender bonos en absoluto, está ahí. O puedes utilizar otros mecanismos para tener digamos, es más que nada, se venden bonos para hacer la política monetaria del Banco Central.
Si es decir, no es necesario en absoluto vender bonos. Si utiliza, por ejemplo, la remuneración de reservas excesivas al tipo de interés objetivo, tampoco necesita vender bonos, ¿vale? No lo necesita porque las reservas excesivas ya no entran en las pujas en el mercado interbancario llevándolo al cero. Con lo cual, pues no necesitas vender bonos. Pero bueno, es eso, que la gente tiene una comprensión de cómo funciona nuestro sistema, tanto los bonos como o los impuestos, que no es real. La gente entiende que los impuestos financian el Estado y no es así. Los impuestos no pueden financiar al Estado por el simple hecho de que el impuesto es una vuelta del dinero a su emisor. Así que, para que vuelva, tendrá que haberlo introducido. ¿Cómo introduce el dinero el Estado? Gastando. Para quitártelo después. Con el gasto público. Mientras no haya gastado una sola unidad monetaria, el Estado no puede recaudar impuestos. Tú no podías pagar tus impuestos en euros hasta que decidió el gobierno, pues las pesetas ahora van a ser euros. Es una manera también. No es el gasto, pero es la redenominación de los gastos anteriores, porque la peseta era el gasto anterior del Estado español en manos del sector privado. Exacto, y esa es la gracia, porque lo que le da el valor al dinero es que con el dinero pagás impuestos. Sí. O sea, el tema es el dinero, ¿por qué vale? Porque pagás impuestos. Punto. O sea, hasta la Biblia lo tiene. En la Biblia directamente dice que se quejaban a Jesucristo, ¿no? Dice pero vamos a ver, ¿por qué tengo que pagar los impuestos a Roma? Y que el enseño de la moneda, pues daba a César lo que hizo César, es volver el dinero a su emisor. Lo que me estáis diciendo es que lo que está haciendo Milei en Argentina, a base de reducir el déficit fiscal, como lo llama, ese superávit que se dice que vamos a hablar de él, es cuadrar numeritos en una tabla de Excel, que esos numeritos, para que muchos de vosotros lo entendáis, son una abstracción. O sea, el dinero realmente es una abstracción cultural, de eso ya hemos hablado en este programa, con Jorge además estaba aquel día. Y lo que está haciendo Milei, lo están haciendo los liberales, si les dejásemos a todos, es jugar a los balances en una tabla de Excel, pero con unas repercusiones inmediatas en la población. Hoy Milei, o ayer, nos ha puesto un artículo de Economista, luego lo dejaré por ahí abajo, en el que de soterrado, de tapadillo, aplauden porque están en no sé qué universidad británica, están acojonados. La London School of Economics. Exactamente, donde estuvo nuestro querido amigo Radio Cuñado, aquel famoso al que puso cara de póker, cuando la reina Isabel le dijo, pues si los economistas sabéis tanto, ¿por qué cojones no habéis sido capaces de predecir la cara del 2008? Y la cara de Garicano, de Garicuñado, como le llamaba, no me jodas que me incomodas, bueno, fue épica, ¿no? Porque además no supo contestar, es obvio que no sabía contestar. Y pues están alucinados de que Milei ha conseguido superávit fiscal a base de, ellos dicen en un tiempo récord. Lo que no dice el artículo es que el consumo ha caído de una forma absolutamente brutal en Argentina. O sea, la gente no puede comprar plátanos, no pueden pagar las prepagas, ¿no, Nacho? Que es como una especie de seguro sanitario, ¿no? No lo pueden pagar, entonces eligen, o te comes un plátano o te pagas la prepaga. Ha caído el consumo, lo que significa que las pymes están siendo arrasadas, y yo estoy viendo últimamente programas de televisión argentina en la que sale gente hablando principalmente de que tienen tiendas a las que no entra a comprar nadie, no porque no quieran, es porque simplemente no pueden. Con unas subidas de los insumos energéticos del 400, o sea, es como si aquí el gasóleo de repente mañana costase 6 euros el litro, claro, está en unos 60, 1,40, y de repente costase 6 euros. Y dice que tiene superávit fiscal, ¿no, Nacho? Porque, curiosamente, las aportaciones que tiene que hacer el Estado a las provincias, que es como funcionan los sistemas políticos, los sistemas económicos en los países occidentales, aunque Argentina esté a la otra punta del mundo, es que el Estado central deriva los pagos hacia los gobiernos centrales, que son los que disponen, aquí como se llaman las comunidades. Entonces, llevan sin pagar desde enero, ¿no? Los pagos, han tenido que judicializarlos. Así es. Un proceso para tener, me parece curiosísimo. No, es que es muy heavy. O sea, el tipo para justificar este superávit, porque de hecho necesitaba enviar un documento
justificando el superávit, y de hecho te lo deja caer el artículo, te dice, bueno, que según los datos de Argentina, el gasto público está rondando ahora un 15% y debería estar rondando un 50% para mitad de año, como que te lo deja caer un poquito por debajo. ¿Qué es lo que sucedió? El Estado es el que concentra los bonos, al menos dentro del sistema argentino, ¿no? que es menos descentralizado que España. El gobierno central tiene todos esos bonos y después lo tiene que repartir a cada uno de los gobernadores provinciales. Hasta aquí, fenomenal. ¿Qué pasa? Han retenido esos capitales. Y con eso han dicho que tenemos un superávit. Es como si yo dejo de pagar el gas y digo que las cuentas me cuadran. No, viejo, no te cuadran. Dicho esto, para aclarar un poquito cuál es la situación, empezaron a llevar adelante una serie de demandas judiciales. La jurisprudencia en Argentina dice que ese tipo de demandas salen todas adelante y Chubut ya les ha ganado el caso. Y el gobierno no solamente tiene que devolver esos fondos, tiene que entregarles esos fondos que habían acordado, más el factor inflacionario. Te cagas. Liberal. O sea, lo que van a salir pagando es una absoluta locura. De todas maneras, ¿qué sentido tiene el buscar un superávit? Es que era una condición que le ponía el FMI para liberar fondos. Esa es la parte que no te dice. Que es el de bonito. Vale. El bonito yo claro, el FMI es una de las instituciones que debería desaparecer, que es un instrumento de expolio por parte de Estados Unidos para aquellos que utilizan el dólar, y eso así. Pero bueno, yo lo que alucino con esto es que la búsqueda del superávit, aquí también hay una especie de cadena en la búsqueda de un resultado presupuestario determinado, sea superávit o déficit. Me parece absurdo, ¿no? Porque lo que importa es cómo está digamos, los elementos macroeconómicos importantes, que son pues, el empleo, la producción y la estabilidad de precios. Son los objetivos macroeconómicos. Y viendo, por ejemplo, el desempeño de Italia con superávits primarios desde 1992 hasta el 2019, tienen superávits presupuestarios primarios todos los años salvo uno. En 2009. ¿Y me ha servido para qué? Para tener más desempleo, caída de la producción, porque Italia no despega, Y bueno, con respecto a la estabilidad de precios, hemos visto que la estabilidad de precios no tiene que ver con la disciplina fiscal ni la consolidación fiscal, sino en última instancia tiene que ver con lo que origina la inflación. ¿Y qué origina la inflación? Precios de la energía, ¿vale? Pues también la lucha distributiva, por ejemplo, y eso es lo que hay que buscar. El Estado no puede estar destruyendo la economía para equilibrar el presupuesto. El presupuesto es un elemento, una herramienta para equilibrar la economía y no lo contrario. No tienes que destruir la economía para equilibrar el presupuesto. Exacto. Es que es la constante trampa de intuición que hace esta gente. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención, Japón hace relativamente poco tiempo dijeron, bueno señores, nosotros estamos en un escenario deflacionario, tenemos que generar inflación. Hicieron una serie de cálculos y dijeron, no, nosotros vamos a generar inflación a base de producir pasta, y cuando produzcamos pasta vamos a tener un corto periodo de hiperinflación y todos los valores de refugio van a salir a la calle. En 24 horas duplicaron la masa monetaria. O sea, el Banco Central en China, Japón, dijo, bueno, vamos a multiplicar esto por 2. Bien, genial, y a soltar pasta. A soltar pasta. El Banco Central... ¿Y qué pasó? Se plantaron con una inflación de un 2%. Sí. Y sí, es que si uno entiende cómo lo que es realmente la inflación, se da cuenta que todas las patrañas, que esas también de la teoría cuantitativa del dinero, está basada en última instancia en una identidad que es una identidad, pero claro, en esa identidad hay 4 elementos.
Y siempre se olvidan, por ejemplo, la velocidad del dinero, y también se olvidan que hay recursos reales desempleados. Cuando hay recursos reales desempleados, si hay más dinero que el Estado gasta y hay recursos reales desempleados, los pone a trabajar y como tal incrementa la producción. Así que en última instancia tampoco tiene por qué ser directamente inflacionario, ¿no? Pero el tema es este, que bueno, que no pueden utilizan la experiencia personal de los usuarios de dinero, que somos las empresas y las familias y las personas, para un emisor de dinero. Yo hace nada tuve un debate que aún no ha salido, teniendo un debate con un economista de estos, Sí. sí, no me acuerdo cómo se llama, es que no sé. Sí, no me acuerdo yo, sí. Sí. Quirós o algo así. Bernardo Quirós, sí, señor. Sí. Bueno, y el caso es que eso, que ves que esta gente no directamente a ellos es inflación, es porque creas dinero. Pero vamos a ver, en la masa monetaria, como ha explicado bien Nacho, el Banco de Japón lleva muchísimo tiempo intentando utilizar eso, pero es que no solamente eso, es que lo que es el monetarismo, que es, digamos, la corriente económica que defiende esa teoría, fue un desastre. Fue un desastre cuando se intentó llevar a la práctica en los 80-90 en los bancos centrales. Hoy en día está fuera. ¿Y por qué está fuera? Porque no se puede. No pueden. Los bancos centrales no pueden funcionar de esa manera. No pueden controlar la inflación porque no pueden controlar la oferta monetaria y porque en las metas cuantitativas, es decir, creamos, como he dicho Japón, duplicamos la masa monetaria y que llegue a la hiperinflación. Pues no, señores, no hemos llegado ni a nuestro límite, o sea, ni a nuestro inflación objetivo, porque el Banco Central tiene una inflación objetivo, es la que considera que es sana para la economía. Pues ni con esas. Quiero decirte que el problema es que esa gente utiliza la experiencia de las personas para venderles una cosa que no es real. Eso es una falacia de la composición, es lo de siempre. Lo que es cierto para uno es cierto para el colectivo. Y no es así. Solamente tienes que hacerlo en un cine. Coge una persona pequeñita y que no ve en el cine. Levántate, ves. Vale, pues entonces para que vean todos mejor, levantaros todos. Andaba otra vez. Y yo otra vez en vivo. Y estamos en la misma, claro. Y ves eso, efectivamente, que no... de hecho, hay en referencia a esto, hay un artículo de un... es economista, experto en marketing, japonés, que tiene bastante influencia, digamos, del otro lado del charco, Kenichi Omae. Y este señor, Kenichi Omae, publicó un artículo diciendo: señores, olvidémonos del monetarismo, que esto no funciona, que lo hemos probado y no funciona. Olvídense. Hay otro artículo que, a ver, de los pocos periódicos que hicieron un poco eco de todo esto fue el Guardian inglés, que vino a decir: bueno, señores, Friedman se equivocó. No. Y de hecho Friedman admitió en vida que se había equivocado. Es decir, señores, esto no funciona, ya está, el dinero, la inflación no es un fenómeno monetario. Olvidémonos, ya está, tiremos abajo ese marco teórico porque no funciona. Que decís, bueno, loco, tuviste la gallardía de admitirlo en vida, de puta madre. Y no sé, hay que salir de esa idea. Y lo que me parece más chocante de todo este asunto, de que, a ver, tenemos que entender cuál es la situación que está pasando en Argentina. Vamos a tratar de traducirlo, ¿no? O sea, a la fecha de hoy, el salario mínimo en Argentina son 202.800 pesos. Ese es el salario mínimo ahora. El último cálculo de la línea de la pobreza en Argentina eran 193.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Esto fue el cálculo que se hizo en noviembre del año pasado. Sí. Si haces la conversión digo, sin trampa ni cartón, hay una página que se llama calculadora de inflación.ar,
Que no es para el Coto, poder... ¿no? El famoso robot. Exacto, para mirar todo esto, para fijarnos que no hay ni trampa ni cartón. Y si yo calculo la línea de la pobreza en aquel entonces a abril de 2024, me sale 414.000 pesos. Y ¿Cuántos lo que argentinos están cobran? diciendo algunos, esto lo está diciendo la CNN, ojo, la CNN está diciendo que el cálculo que hicieron de la estimación del 57% de la población por debajo de la línea de la pobreza es optimista. Cojonudamente bien. Sí. Mira, estáis hablando de... Lo voy a poner en el programa. La entrevista que habéis hablado de Friedman. O sea, este modelo económico, Friedman lo dijo en el Financial Times, nos da hasta la fecha que viene por aquí, que fue el 3 de diciembre, el 3 de noviembre. Entonces, la entrevista del Guardian se realizó el día 22 de junio del 2003, o por lo que está en inglés, y el propio Friedman, o sea, dice que su teoría, el monetarismo, eso que significa que si metes más dinero en el sistema, el dinero genera la propia inflación. Entonces, lo que se hacen son políticas presupuestarias para bien retirar dinero del sistema o bien meterlo. Y es lo que nos está contando Jorge y Nacho del Banco Central japonés. Pero no hay que irse muy lejos. Aquí lo habéis sufrido. Después de 2008 hubo una cosa que se llamaba los quantitative easing, los QE, los que se inyectaban que 85.000 millones de euros todas las puñeteras semanas en la economía de Europa y no hubo inflación en ningún momento, ¿no? Fue El problema con esto es que la gente no entiende muy bien que el quantitative easing o la cuantitativa no es inyectar dinero, es simplemente un swap entre bonos por reservas. ¿Qué es Un swap? Es un intercambio de bonos, bonos del Estado por reservas, ni más ni menos. Claro, los bonos no forman parte de la base monetaria. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando vendes un bono? Cuando vendes un bono y recibes reserva, las reservas sí que son parte de la base monetaria, y entonces ves una base monetaria aumentar, y puedes aumentarla muchísimo. Japón la quantitative easing la lleva haciendo, es el país que más récord de tiempo lleva haciéndola, y en última instancia, para que veáis, es que si es algo es deflacionaria. No inflacionaria. Es deflacionaria porque... explica qué es la deflación, Nacho, Jorge. Pues si es es lo contrario. Lo contrario de la inflación, básicamente. En vez de que hay una aceleración en los precios de todos, es una caída. Toda la economía es una caída, efectivamente, como dice Nacho, una caída generalizada en los precios. Normalmente el índice del precio. Pues bueno, por eso Japón, que lleva tanto tiempo haciéndolo, Japón está instalado en la deflación. El Banco Central no llega a su objetivo de inflación. No ha llegado hasta que han subido lo que realmente crea la inflación. Han subido los precios del petróleo, la inestabilidad en la geoestratégica ha producido pues cortes de suministro, también otra causa de inflación pues es el tema de la pandemia, cuando la gente efectivamente no ha podido ir a producir porque tenía que quedarse en casa, ¿vale? Entonces sí, eso sí que puede, son razones, causas de inflación, pero no la creación de base monetaria, el incremento de la base monetaria con las expansiones cuantitativas. Ya te digo, es que es más bien deflacionario porque, a diferencia, las reservas no suelen dar, las reservas es del dinero de alta potencia, es el dinero que está en el circuito del Banco Central. Si tú lo tienes cuenta en el Banco Central, nunca vas a ver las reservas, pero es la mayoría del dinero que existe, ¿vale? Bien. Bueno, pues mientras las reservas no suelen dar interés,
Digo suelen porque se puede hacer con política monetaria, pero no me quiero enrollar con eso, ¿vale? No suelen dar interés y los bonos dan interés, ¿vale? El bono da interés. ¿Qué ocurre? Que el bono, cada vez que llega el plazo, te dan, tienes cuando amortizas, cuando llegas a comprar unas letras, cuando amortizas las letras a un año, pues ¿qué te dan? Tu nominal, ¿no? Y te dan, además, el interés, ¿vale? Eso sí que es inyectar dinero, porque eso es dinero creado, no es usado. Eso sí que es de dinero creado, ese interés sí que es dinero creado. Tú, al hacer swaps entre bonos por reserva, eliminas del mercado esos bonos, este interés ya no se paga, con lo cual lo que hace es reducir la cantidad de dinero real que entra en la economía, ¿vale? Pero bueno, claro, tú eso no se lo puedes explicar a uno de estos neoliberales porque en última instancia no saben cómo funcionan los bancos, piensas que los bancos prestan los depósitos. Así de toda la vida. Claro, es que empiezas a... Y vive en un mundo que de verdad es famoso, es como estar hablando de física con un terraplanista. ¿Entiendes? Que dices, pero... Hay una cosa que es... ¿Qué me explico este hombre si vive en otro mundo? Sí, hay una cosa que es muy chocante de todo esto, que es una cosa que a mí me alucina. Es decir, cuando los bancos estaban dando unos récords de la leche de crecimiento aquí en Europa, y los bancos no estaban prestando dinero a nadie aquí en Europa. Entonces, que esto es un tema que cuando empezabas a ver datos bancarios a nivel mundial, lo empezabas a entender un poquito más, ¿no? Pongo el caso de los principales prestamistas en la India, hasta hace relativamente poco, eran todos bancos europeos. ¿Qué era lo que hacía? Los bancos europeos conseguían dinero del Banco Central, que es el prestamista de última instancia, una palabra muy molona, consiguen el dinero del Banco Central, con ese dinero ya tenían reservas y lo iban a prestar a la India, que tenía una tasa de interés muchísimo más elevada, y cuando se lo tienen que devolver a Europa, se lo devuelven a 0% de interés. Entonces, al final, era muchísimo más rentable prestando a la India. Arbitraje, claro. Y mira, sí, el problema con eso es que el Banco Central, y es una de las cosas que más me molesta, es que el Banco Central actúa como lobby de la banca. En lugar de ser lo que es el regulador, es el vigilante de que la banca cumple su función social. Porque si no, ¿qué función tiene la banca? Simplemente, si no asigna riesgo en los créditos, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Chupando del bote. Es rentismo puro y duro sin ningún riesgo. Es lo que muchas veces se ha criticado. Y vamos a explicar una cosa, Jorge, a la gente que nos está escuchando, que el rentismo puro y duro en el caso de los bancos hacen que tú, que tienes una mala situación económica, no has podido pagar tu hipoteca, aunque has tenido que pagar el interés asociado al riesgo de tu préstamo. Recuerda, una hipoteca es un préstamo, y si tienes más opciones de pagador, te subirá el interés porque es el riesgo, o así lo asumen ellos. Sin embargo, ese riesgo no está cubierto por la propiedad. La propiedad es uno de los... Está cubierto por el capital. Tú tenés que devolver el capital, no tenés que devolver la propiedad. Ahí correcto. Eso es un enorme problema para muchos de vosotros, el que los bancos no estén regulados en el sentido que está hablando Jorge. ¿Por qué? Porque si el banco de verdad jugase a ser un calibrador de riesgo crediticio, dependiendo de quién fueses, tendrías, primero, que pagar el resto de tu puñetera vida una casa que no vale, porque el banco, cuando te da mucho más dinero que te da sobre tasa, para que te lleves el 100% sabiendo que no vas a poder pagarlo, porque en caso de que vengan mal dadas, tú vas a devolverlo, la acción en pago, la edición, me parece, o el lanzamiento de la propiedad, y vas a pagar lo que falta de los presuntos ingresos que debería haber tenido el resto de tu puñetera vida. Si hubiese un regulador de verdad, diría, no, usted asuma el riesgo de su préstamo, que para eso cobra usted intereses. Sin embargo, en este país, igual que en otros, el banco se asegura de que tú le debas el dinero, tu capital, de forma presente y pasada, a pesar de que te está cobrando un interés por ello, asumiendo unos riesgos que realmente no los asumen.
porque ya hemos visto que la crisis del 2008, inmobiliaria, ¿vale? Esa crisis, nosotros, los ciudadanos, nuestros estados, mantuvieron a flote y enjuagaron las gigantescas y enormes pérdidas, no solo del sector bancario, sino también del inmobiliario. ¿Vale? Y eso lo habéis pagado con vuestra educación, con vuestra sociedad y con vuestras infraestructuras. Con lo que decía antes Jorge, que era el déficit primario, que al final sabéis lo que es, perdón, el ahorro primario, ¿cómo lo has llamado antes? El déficit primario, ¿vale? Es el resultado en el que no están los intereses. Y es curioso que cuando ves las normas de fiscales y tal, siempre están hablando del primario. ¿Y por qué? Porque de esa manera nos quitamos el pago de intereses. ¿A quién se paga intereses el Estado? ¿A quién le paga intereses el Estado? A los tenedores de bono. ¿Quiénes son los tenedores de bono? Los bancos. ¿Cómo se llaman? Los rentistas. Los bancos no pertenecen al pueblo, no, pertenecen a muy pocas personas, ¿vale? A muy pocas personas, igualmente a unas cientos de miles de personas. Con cientos de miles de personas el banco lo tienes todo el capital, ¿entiendes? Y si vamos ya, bueno, bancos como el Banco de Santander y tal, que está en manos de fondos en última instancia, ¿vale? Está en manos de fondos, luego son familias, ¿eh? Esos fondos son la máscara, ¿no? Que se interpone para que tú no sepas quién está detrás de eso. Y luego son muy pocas familias. De hecho, 100.000 personas, igualmente en todo el mundo, hay 100.000 personas de 7.000 o 8.000 millones que son muy pocas personas. Bueno, el caso es que el déficit primario excluye el pago a los rentistas. Eso se ve bien. Pero los pagos a los servicios públicos, a los que dan los servicios públicos, son los funcionarios, los trabajadores públicos, el gasto que se hace efectivamente en pensiones, todo eso sí que va al primario. Y eso es lo que quieren atacar. Lo otro ya puede escalar a lo que sea. Se podía perfectamente que el pago de intereses por la deuda pública fuera cero. Lo hemos visto. Solamente es cuestión de que el Banco Central haga esa política. No la hace. ¿Por qué? Porque defiende el interés. Y ese es el problema. Hemos dejado al regulador en manos o sea, el regulador está en manos de a quien tendría que regular. Y eso es, claro, un conflicto de intereses. Y el Banco Central haciendo políticas que no son buenas para la economía nacional, pero sí que son buenas para los rentistas. Y eso no, es por así, supuesto. Que la cuestión es que lo primero, a mí me hace gracia mucho esto de revolucionario y tal, que no, están hablando de los impuestos y no sé qué. Digo, no, mira, como Dillinger, yo, si quiero pagar por las cosas, yo voy donde está el dinero. ¿Sabes dónde está todo el dinero? En el banco. En la vaca, claro. En el banco está todo el dinero, porque en última instancia es el que, como dice el prestamista de última instancia, es el creador del dinero de alta potencia, y es que en última instancia da la vida o la muerte a un banco, ¿vale? Y lo malo es que también lo puede hacer ahora con el Tesoro, hipotéticamente lo puede hacer con el Tesoro, pero bueno, que eso te está diciendo que le importa más el interés de los rentistas, es decir, de la banca, que el interés de la nación, el interés del pueblo. Y siendo una institución pública 100%, porque está en manos 100% del Estado español, el Banco de España, el Banco Central Europeo ni más ni menos que la suma de todos los bancos nacionales, que también están todos en manos 100% de los estados. Y lo que vemos es ese conflicto de intereses, es lo primero que habría que hacer. Pero claro, si te tienes que meter con eso, te tienes que meter con toda la arquitectura de la Unión Monetaria y toda la arquitectura de la Unión Europea, que es un absoluto desastre para tanto económicamente, porque lo hemos visto, la Unión Monetaria especialmente, incluso comparando con el resto de la Unión Europea que no entra en la Unión Monetaria, ves que tiene unas cifras de crecimiento ridículas.
Ya el caso de Italia es terrible, porque la unión monetaria ha sido un desastre mayúsculo para la economía italiana. Es que lo triste de todo el asunto es que en muchas ocasiones te están diciendo en plan, no hagas esto, y en realidad haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Ya. Pongo el caso de Alemania. Alemania lleva 3 rollover consecutivos. ¿Qué es un rollover? Cuando va a caducar un bono y no tengo con qué pagarlo, saco otro bono. Y cuando saco de ese bono, pago el otro. Y encima, como en muchos casos tenían partidas presupuestarias que eran muy elevadas de intereses, lo que estuvieron haciendo fue reconvertir deuda para pagar menos intereses. Claro. O sea, básicamente, y Alemania ha estado haciendo esto. ¿Y quién es el principal comprador de todo eso? El Deutsche Bank. Y todos contentos. O sea, una mano lava la otra, la dos lava la cara, ¿no? Como te dicen en Italia. Y están contentos. Y una cosa que hay que entender, esto es algo de economía muy, muy, muy básica, pero que la gente tiene que entender. Hay 3 maneras de generar ingresos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. La primera es el trabajo. Esto lo decía Adam Smith, cuidado. La segunda es la inversión, o sea, el poner la maquinaria a funcionar, por así decirlo, y la tercera es el rentismo. ¿El rentismo qué es? La actividad económica que haces con tu patrimonio como tal, ¿vale? Lo que hay que entender que la primera hace crecer la economía, la segunda hace crecer la economía y el rentismo no la hace crecer porque la productividad del rentismo es 0. 0. El rentismo no produce. O sea que si a los bancos les está yendo de putísima madre y no están dando dinero, no están facilitando dinero, la economía, 0. Claro. Si el problema es ese, es que es poner toda la potencia del Estado a hacerle el favor a los rentistas, es decir, estar en contra de las políticas estatales, en vez de estar fomentando la inversión, fomentando el empleo. Pues no, en los bancos lo que quieren es mayores intereses y mayores garantías. Lo único que buscan es ni más ni menos eso. Si encima el Banco Central les permite hacer negocio redondo, por ejemplo, con la deuda pública, o ya directamente, y lo más sangrante, que fue cuando cambia la política monetaria del Banco Central y dices, vale, el Banco Central con una política monetaria ahora de tipo de interés altos y coge y remunera las reservas excesivas de los bancos que han estado incrementándose brutalmente por la política de la expansión cuantitativa. Los SAPs, eso que he dicho de reservas. Bueno, tenían un montón de reservas excesivas. Y esas reservas excesivas se pagan, se remuneran, porque el Banco Central las remunera. Y dice, si estás haciendo una política de interés positiva, ¿por qué haces eso? Hubo críticas por parte de economistas, tanto hasta de la London School of Economics, que es francés, que nunca me acuerdo el nombre. Pero bueno, dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo están haciendo esto? Esto es un regalo a los bancos. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros de regalo, con 0 riesgo. Sí. Por eso es tan importante darle el control democrático al Banco Central. Pero es que el Banco Central determina ese tipo de las reservas excesivas. Dice, ¿cuál es el banco liberal, Jorge? Uno de los mayores bancos liberales, ¿cuál es? Que el Banco Central tiene que ser independiente de los políticos, por tanto, independiente de los políticos, un lobby de la banca, claro. Claro, si es independiente, no hay control. Eso es lo que el pueblo. Independiente es independiente de los representantes elegidos por el pueblo. Entonces, ¿de quién es dependiente? Pero es que incluso es curioso, porque el Banco Central no puede hacer sus políticas, no puede hacer política monetaria sin la colaboración continua del Tesoro. Aquí y en cualquier... Claro, para hacer la política, el Banco Central necesita... tiene que buscar, por ejemplo, drenar reservas. Para drenar reservas del sistema bancario, para evitar que el sistema bancario dé demasiadas reservas. Si hay demasiadas reservas, el tipo de interés interbancario tiende a 0.
Y si el Banco Central tiene una política tipo de interés objetivo, pongamos, del 2%, no puede dejar que los bancos terminen prestándose las reservas al 0%, porque eso le jode por completo la política monetaria, ¿vale? Pues que ya no le piden a él. Vale, pues entre ellos. Bien. Entonces, si tú coges y el Banco Central no hace política para el Estado, la hace para esta gente que estamos haciendo todo un poder estatal, todo el poder de las naciones para que los rentistas hagan su agosto. Es que todo llega a ver a David y vamos, si fíjate, la tuvo la compañía de las Indias Orientales y ves, imagínate lo que sería con esto. No, es una locura. Además, lo triste es que, yo qué sé, siempre te están jugando con el mismo peloteo, te vienen a decir que no, que hay que los estados tienen que intervenir menos en la economía, y aquí viene otra de las grandes falacias de la economía, ¿no? El índice de libertad económica, elaborado por la Heritage Foundation, ¿no? Y este índice, lo que tiene bastante gracioso es que hay algunas escuelas de pensamiento económico que te dicen claramente que esto es propagandístico. Y de hecho, la Heritage Foundation, no es el Instituto Mises, pero que la mitad o más de sus economistas son de la escuela austríaca, también es verdad. De hecho, Alberto Venegas Lynch, el padre ideológico de Milei, fue uno de los destacados miembros de la Heritage Foundation, ¿no? Pero bueno, para que se hagan una idea, el índice de libertad económica como tal no te publican la fórmula exacta. Tampoco te dan los ponderadores y te dan los indicadores. Y si vos querés tomar esos datos para hacer una evaluación, para ver la precisión, no es replicable el resultado. O sea, ya empezamos mal, ¿no? A su vez, le da mayor importancia a indicadores que favorecen a las empresas, como la libertad de empresa, la baja carga fiscal, y no observa como otros indicadores de libertad económica, como puede ser la protección del medio ambiente, los derechos de los trabajadores. No, eso... Como que esas libertades no me interesan. También utilizan malos indicadores, y esto es algo bastante llamativo, ¿no? Utilizan indicadores subjetivos, como puede ser la percepción de corrupción, que esto es algo muy llamativo. Hay que destacar a países, por ejemplo, como Bahamas, que es un país muy pequeño, es un paraíso fiscal y tiene unos problemas de corrupción tremendas, pero la percepción de sus ciudadanos de la corrupción es muy baja. Y la vivir con ella, y con lo cual no la ves. Exacto. Es como el pez que no entiende el agua, porque es que vive en ella, es padre. Claro, está tan sumergido en ella y dice, agua, ¿qué es el agua? Pero si no la veo. Si el agua no existiría. Pues claro. Sí, recuerdo. Hay un caso, creo que fue en 2012, el país número 1 del índice de libertad económico, creo que era Emiratos Árabes Unidos. No sé si fue Emiratos Árabes o Qatar, no recuerdo cuál de los dos. Hasta sí, uno de los Emiratos, sí, uno de la región. Hasta que en la BBC creo que publicaron un reportaje en el que literalmente se veía cómo cortaban la mano de los ladrones, ¿no? Y dilapidaban a una señora. Al año siguiente apareció Dinamarca, porque Dinamarca, Noruega, que son países donde la presión fiscal en las rentas altas llega a cosas como el 50%, 48, 50%, ahora sí aparecen como números 1 en el índice de libertad económica. Pero qué curioso que cuando algo les jode el discurso, en este caso en los Emiratos Árabes, y sus políticas, pues la teocracia, os lo recuerdo a todos, lo quitan inmediatamente, no vaya a ser que desmanche. Sin embargo, sí, es que es como... Si le rompen el relato la realidad, ellos saltan. ¿Entiendes? ¿Perdón? Que sí, que fuera, que lo quitan y a tomar por saco. Mira, hay un artículo, para que veáis qué tipo de gente estamos hablando, en el Juan de Mariana, en el año 2004, en octubre, de un famoso chileno que se llamaba Jorge Balín. ¿Vale? El artículo lo podéis buscar en internet, os va a costar, Mises todavía tiene la dignidad, Mises.org, el tenerlo colgado. El artículo se llama Héroes de la Libertad. Ese artículo se publica, tú lo conoces, ¿no, Nacho? Con la cara que estás poniendo. Ese artículo
loa a la prostituta infantil. Y creo que habla más veces. Sí, habla de la prostituta infantil. A ver, es Rothbard con 10 carajillos de más. O sea, así. Sí. Literalmente, Rothbard era un gran pedófilo, era conocido por ser un extremista, un tejano rico extremista. Y bueno, Balín publica el artículo, se prepara una especie de revuelo en el año 2004 y los a buscarlo ahora al Instituto Juan de Mariana porque lo quitaron, inmediatamente desapareció. Mises.org y el propio blog del propio Jorge Balín, ya difunto, lo siguen manteniendo online. Lo puedes encontrar a caché de Google sin ningún problema. El artículo es una sarta de atrocidades. Pero tú cuando a un liberal le dices que vosotros defendéis la rebaja de la edad de consentimiento, es una postura que llevan muchos años defendiendo, es porque tú con una mujer de verdad no podrías tener relaciones y solo puedes abusar de niños, no puedes hacer otra cosa, literalmente. Busca comprar voluntad. ¿Vale? Todo lo que sea. Cuanto más escaso sea el dinero, más fácil es comprar las voluntades. Porque la gente tiene que vivir, y para vivir necesitas comprar las cosas porque normalmente no tienes tú acceso a los medios de producción como la tierra, ¿vale? Que también es comprada y es sacada del mercado, porque una vez la tienen los grandes terratenientes no la vuelven a vender, ¿eh? La van acumulando, van acumulando más y al final se quedan con toda. Pues el tema es ese, que esa gente no cree en la libertad. Lo que cree es que su libertad consiste en comprar a los demás. Así que todas las medidas que vayan orientadas a incrementar la desigualdad y a incrementar la dependencia de la gente hacia los bancos y hacia los rentistas, les parece buena. Y cualquiera o medida que vaya en sentido contrario, van a ella a muerte. Por ejemplo, una de las principales de mi programa de investigación, en el programa de investigación que estoy, de teoría monetaria moderna, el pleno empleo es un objetivo de política macroeconómica, ¿vale? Que además está en nuestras constituciones, la italiana, la española y en muchas otras. Y además es lo que quería los bienes y servicios, es decir, la riqueza real. Bien, ellos están en contra del trabajo garantizado. ¿Por qué? El trabajo garantizado nosotros tenemos que es un despilfarro de recursos reales el tener a gente que quiere trabajar y no puede, porque no hay no hay empresario privado que pueda rentabilizar su trabajo. Pero la rentabilizar el trabajo de uno es conseguir un beneficio, ¿no? Y el próximo, un beneficio monetario. Pero eso no tiene sentido para el Estado, porque el Estado no tiene la restricción presupuestaria y como tal puede gastar. De hecho, el Estado gasta para poner a esa persona a trabajar y dar un servicio que sea necesario para el Estado. Y es curioso, fíjate, los momentos que estamos ahora, que se parece muy mucho a los años 20 nuestros, se parecen muy mucho a los años casi 30 del siglo pasado. Los liberales se encuentran con que los estados que han estado canibalizando durante la época neoliberal son incapaces de hacer una política en la cual el Estado pone en marcha toda su fuerza productiva. La guerra. Los estados, desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, son incapaces de evadir a Rusia. ¿Por qué? Rusia tiene unas empresas públicas, las empresas públicas de armamento son lo que hay. Allí es el complejo militar industrial es público, ¿vale? Y como tal tiene un objetivo. El objetivo de ganar dinero es, en todo caso, secundario. El objetivo es dar el servicio, como en la sanidad pública. El objetivo no es ganar dinero, a diferencia de la empresa de la sanidad privada. El objetivo es dar sanidad pública, que la gente esté sana. El objetivo del complejo militar industrial es los elementos necesarios para ganar la guerra. Pues ahora coge toda esta etapa neoliberal, se encuentra que es incapaz de, con todo el dinero que tienen y con todo el dinero que ellos ahí sí que se saltan las reglas fiscales. De hecho, ya sabes, von der Leyen y tanto como Lagarde anteriormente han dicho que habría que quitar del déficit primario el gasto en defensa.
Ya también quitar el gasto en defensa, porque si no, claro, se tienen que saltar las normas. Ya lo han hecho muchas veces. Y sí, lo han hecho muchas veces, pero claro, hasta, bueno, este año, acabó el año pasado la suspensión de las reglas fiscales, pero ahí están las reglas fiscales. Ahora ya pegando fuerte, y se nota también la economía de la eurozona. Pero el caso es que son esos estados neoliberales canibalizaron todo el proceso de creación de productivo de los estados, digamos, keynesianos. Claro, todo eso llega hasta, en algunos casos, hasta los 90, por ejemplo, en Suecia. Pues a partir de ese momento, en Suecia, digo, es el de los últimos que pasa a la fase neoliberal. Pero en Alemania lo hizo, canibalizó no solamente, canibalizó primero a la Alemania oriental, y luego se está canibalizando a sí misma. Por eso las reformas hard y todo esto. Pues en última instancia, estos liberales se ven que son incapaces de dar respuesta a los problemas de la sociedad y del propio Estado. No son capaces de ganar una guerra, no son capaces de dar esperanza a su juventud de que pueda tener un proyecto vital, a sus ancianos de que puedan vivir con cierta dignidad en su... Si eso es lo que estamos viendo, y constantemente las políticas neoliberales van a dar otra vuelta de tuerca en ese canibalizar todo el producto social acumulado durante décadas. Y yo creo que lo que vamos a ver es el desastre total, en cuanto Ucrania, el país Mandarilandia, desaparezca, nuevas elecciones en Estados Unidos donde digan que se toman el problema los europeos y China desconectada, China no, mejor dicho, Estados Unidos desconectándose del sur global. Y eso va a ser, ya te digo, va a ser un desastre tan absoluto que yo no me extraña que en Estados Unidos empiecen a haber ya películas hasta de guerra civil y haya que, bueno, hay estados donde un 30 y tantos % de la población está a favor de la secesión. Eso ya da, en un país como ese, que no estamos hablando, que no hay más ni lo hay. Es muy chocante. La situación ahí es muy chocante, demasiado. Y es un polvorín, en algún momento va a reventar, tiene que reventar. A ver, todos los imperios como tal caen. El problema es que siempre caen haciendo ruido. Ahora, provocan una guerra hacia afuera o tienen una guerra por dentro y se terminan separando, pero tiene más pinta de lo segundo que de lo primero. O sea, a ver, ya nos hemos dado cuenta que Rusia es mucha Rusia y de hecho han aprovechado toda esta situación porque ahora la economía rusa es muchísimo más independiente, ¿no? Y han aprovechado esto en su beneficio. Y nos hemos estado dando cuenta que el modelo militar norteamericano sí es cierto. Estados Unidos es el 40% del presupuesto militar mundial. Eso es indiscutible. Bien, genial. Ahora, ¿cuál es la efectividad de ese presupuesto? Es como el gasto en sanidad. En Estados Unidos, el gasto en sanidad es ingente. Y lo comparas, sin embargo, ves sus estadísticas y dices, tiene una sanidad de... Es la sanidad más ineficiente del mundo. Efectivamente, pues lo mismo pasa con el tema de las armas. Ya te digo, es en los neoliberales, te digo, igual que los liberales de principios de finales del siglo XIX, principios del XX, son el desastre. Fíjate, un libro más bueno que me ha gustado mucho, de una economista de historia económica, de Clara Matei, El orden del capital, de Capital Order, y habla pues del paralelismo del que hay entre la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y la crisis del Imperio Británico, cómo se hace, cómo se defiende el orden liberal. Bueno, el caso es que el Imperio Británico era
el liberalismo económico tiene mucha fuerza, el Imperio Británico, pero tiene que hacer una guerra. Pero ya no es una guerra contra tribus desarmadas, no, es una guerra contra una potencia industrial, contra Alemania, ¿vale? ¿Y qué ocurre al principio de la guerra? Todo el liberalismo se tiene que ir a la mierda. ¿Por qué? Fíjate cómo será que el país con la mayor flota, tanto de guerra como mercante, de la época, tiene escasez de barcos. ¿Sabéis por qué? Porque el liberalismo te permite vender. ¿Qué hacían los armadores? Vender los barcos fuera. Vender los barcos fuera para una isla que lo necesita para aprovisionarse. ¿Qué tuvo que hacer? Mandar todas las recetas liberales, mandarlas al cajón, mandarlas al cajón, y lo que hizo el Estado efectivamente nacionalizó, porque si no, no se puede funcionar. No puedes hacer una empresa como esa, como es la guerra, no se puede hacer de mercado. Se necesita todo los recursos. Hay un libro que ha publicado acá hace tiempo, se llamaba El Imperio de las Armas, de Priya Satya, que no sé si sea hombre o mujer, y habla de la fabricación a partir del siglo XVIII de los mosquetes, el Brown Bess, otro tipo de mosquetes británicos, y habla de cómo la industria británica privada, a través de los cuáqueros, que eran grandes armeros, cómo tiene al final que convertirse, porque a partir de la guerra de Crimea se tiene que crear, ya existían, la torre le llamaban, donde regulaban las armas, les daban la certificación de las armas de calidad, y cómo después de la guerra de Crimea tienen tantos problemas con los mosquetes, los llaman carga, los llevan por delante, que tienen que generar la Enfield. Y después de ganar la guerra de Crimea, que es la Enfield es la empresa que hace los mosquetes Enfield británicos. Bueno, pues resulta que después de ganar la guerra de Crimea, que las han pasado a putas para conseguir armar al ejército, que es uno de los graves problemas que tiene, porque los mosquetes de piedra de pedernal y demás se desgastaban muchísimo, los mismos se mandan a América, se mandan a África por los esclavos y demás. Bueno, pues siguen discutiendo si es importante y necesario que el Estado intervenga cuando se ha pasado desde el siglo XVIII hasta el XIX haciendo que la industria privada sobreviva. Y entonces quiero que los clientes tengan muy claros que cuando un liberal te dice que el Estado no tiene que intervenir, no tiene que intervenir para salvarte el culo a ti, muerto de hambre, al que tienes un problema con la hipoteca, al que estás desempleado, a ese no. A los grandes empresarios, a las empresas sí, a los rentistas y tenedores de bonos sí. Mira, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se suspendió el patronato en las dos guerras. ¿Por qué? Porque su modelo, si tanto dicen, cuando llega una necesidad o un caso de economía que hay que socializarla y recordar que en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial todas las economías, exceptuando la alemana, estuvieron bajo el control y el auspicio del Estado. Y en el caso alemán, en los dos casos, las dos guerras, no es cierto. Los nazis dirigían, pero los industriales hacían. ¿Vale? Y, así les funcionó de bien. Así les funcionó. Fíjate, una potencia industrial como era Alemania, es más con un país que acaba de pasar una guerra civil, tenía grandes problemas. Estoy hablando de la Unión Soviética. Sí. La Unión Soviética pudo hacer una política industrial frente a la gran industria alemana y derrotarla. ¿Y por qué? Eso también en Italia pasó. En Italia incluso era peor, porque justamente los italianos, en el libro de Clara Mattei también habla, porque la solución que dan los británicos es nacionalizar y meter también los sindicatos en la gestión de las empresas para poder de alguna manera evitar conseguir un cierto consenso para producir más, porque necesitas que los trabajadores produzcan. En Italia se tomó la siguiente otra opción, que fue el fascismo, que fue, señores, si hace falta esclavos, efectivamente, ni más ni menos, esclavos, efectivamente. ¿Qué pasó con Alemania? Pues fue que cogió justamente ese otro modelo, el de utilizó de hecho muchísima mano de obra esclava. Alemania no solo está hablando de los judíos, estamos hablando también de los prisioneros de guerra. Coger a los franceses
a trabajar, y bueno, y de las poblaciones de otros lugares, a medida que iba invadiendo, iba cogiendo más y más esclavos. ¿Entiendes? Y el problema hecho, es que aún así no- bueno, la nacionalidad que tuvo más muertos en Alemania por trabajo forzado fueron los polacos. O sea, Bueno, que fueron los primeros que invadieron. O sea, Sí, sí. Claro, está claro. no, Es terrible, pero ellos hablan tanto de libertad y luego terminan llevando al esclavismo. Por última instancia, lo que está buscando el tal Milei buscan es el esclavismo de los y es siempre la mayoría. libertad desde la libertad negativa. Quiero decir, si entendemos la libertad desde un punto de vista más filosófico, de un punto de vista igual económico inclusive, tenemos como tal la libertad negativa, entendiendo como me hace más libre si vamos quitando cosas, ¿no? Si vamos quitando restricciones. Sí, O sea, sí. se supone que yo puedo hacer una serie de cosas hasta que tengo una restricción. Me quitan Claro. esa restricción, yo soy Sí, más sí, libre. sí. Vale, esa es la idea que te defienden estos liberales. Ahora, Ya. otros liberales como Adam Smith, Rousseau, Voltaire, Ya, lo Montesquieu, tenían claro. Que no. lo tenían claro y decían que la libertad la entendían como algo por lo positivo, ¿no? Y Poder hacer. es poder hacer, poder elegir. Si yo no tengo elección, no tengo libertad. Lo que Sí. me hace libre es poder decidir si aquí o aquí. Entonces, para eso- la definición que daba... Sí, o sea, la definición que daba Adam Smith de la libertad decía, es el poder elegir quién, cuándo y cómo satisface mis necesidades de demanda de bienes y servicios. Claro. Eso es lo que me hace libre. O sea, nada que ver, evidentemente, con todo esto. Que es una asignatura pendiente en la izquierda reivindicar la libertad en lo positivo, totalmente. La palabra libertad se la han apropiado. Eso está clarísimo. hace Sí, muchísimo. no somos libres de no trabajar, porque si no trabajas y no tienes capital, no puedes vivir en nuestras sociedades, porque no puedes, todo está monetizado. Y como tal, necesitas trabajar para conseguir ese dinero. A mí Y si tienes capital es cuando tienes libertad. Y es la Y que cuando decide. tienes, efectivamente, cuando tienes Aún, capital, claro. tienes todo, ¿eh? Y para ellos libertad consiste efectivamente, sí, pero quitarme todas las restricciones a mí, quitarme todas las restricciones a mí, porque la restricción que van a tener estos ya me permitirá que mi libertad pueda ejercerse sobre todos los demás negando Todos los derechos. Así que, pues, si tú tienes... Exacto, se ven a sí mismos como los Supermen, los demás, los Undermen. Efectivamente. Sí, totalmente. Y lo ven súper libres, ellos son personas libres en un páramo de Borregos. que no hay nadie que tenga libertad salvo ellos. Claro, yo lo que no entiendo es que eso tiene las patas muy cortas. Ya tiene Pues, las patas cortas, porque no te puedes entender, la gente termina por cabrearse, y igual que pasaba en el feudalismo, que el feudalismo, si la gente pensaba que no había rebeliones al feudalismo y no se cortaban cuellos, poco han estudiado que el feudalismo había revueltas cada 2 por 3 cuando el señor feudal, que ni siquiera tenía su coacción no era de tipo económico, porque ya sabemos que ni siquiera la tierra se compraba ni vendía, sino ya de tipo legal y tal. Pues si se comportaba de una manera que los que vivían en su jurisdicción pues les tocaban mucho los huevos, pues directamente se lo cargaban, ¿vale? Si es que había revueltas en la Edad Media muchísimas. Yo me llamó la atención leer un libro de historia que decía, ostras, si es que en la zona esta de Occitania, decías, ¿cómo pueden tener 500 revueltas en cuestión de una decena de años? ¿Cómo que 500 revueltas? Aquello pues claro, sí, hasta que no había llegaba un señor feudal que entendía que no se puede apretar tanto, ¿eh? Pero es que esta gente no tiene límite. Ellos piensan que, oye, Es que, ojo, el gran triunfo del liberalismo es un tema de discurso, porque le han metido la idea a la cabeza de la gente sobre la cultura del esfuerzo, primera cosa, y la segunda cosa es que el fracaso es cosa tuya. sí, Si te va mal es que no te esforzaste, si te va mal es que
da igual que no hayas tenido posibilidades, da igual que no hayas tenido oportunidades. No te esforzaste naciendo, por ejemplo, en una familia como los Borbón. Si tú te esfuerzas, por ejemplo, naces en una familia como los Borbón y ya puedes llegar hasta jefe del Estado. Claro, eso es cosa de actitud. Es cuestión de cosa de actitud. Mira, yo es que encima los ves y defienden hasta la monarquía. Los actuales. Sí. Y dices, son un despropósito. O sea, se levanta a voltar de la tumba y te pasa por la guillotina. Directamente no tiene defensa alguna desde el punto de vista histórico. Llamarlos liberales es faltar a la verdad. No tienes nada que ver. Es que son retroliberales. Ni siquiera son retro. O sea, se fueron a Locke o más atrás. O sea, a la escolástica se fueron. ¿No? Efectivamente. Más de fe. En última instancia se busca una sociedad de castas. Porque una vez tienes capital suficiente, se ve mismo, hicieron un estudio ahí de las familias en Italia, y las familias que están en los principales puestos llevan ahí 400 años. 400 años. Y dices, ¿y esto? Sale esforzado, que te cagas. Vamos. Son la hostia. El único gran redistribuidor de poder termina siendo, pues eso, las guerras y las guerras civiles. Y en última instancia ahí es posible que alguno de la chusma, que digamos que somos nosotros la chusma, alguna chusma que con suficiente inteligencia y también falta de escrúpulos se puede hacer de oro. Aquí en España lo vimos con muchas familias en la guerra civil. Sí. Bueno, yo os voy a hacer dos recomendaciones literarias antes del tema del que habéis hablado, de que la historia no ha sido algo poco convulso. Un libro de James Scott que se llama Los dominados y el arte de la resistencia, en el que hace una especie de narración histórica de cuántas ataques, revueltas de muchos caracteres, y luego los orígenes de la ley negra británica del famoso A.P. Johnson, en el cual hay una frase que arranca el libro que siempre dice: vais a condenar a 20 años de prisión por haber arrancado una ramita. Y le dice el guarda que pone el Estado, evidentemente, o la parroquia en este caso, que sí, porque dame las gracias, porque si hay en vez de ramita, pues ese arbolito, te colgaríamos. Y esa es la forma en la que el Estado y no otro, ha mantenido los privilegios durante siglos de nuestras clases adineradas, esas a las que los liberales siguen defendiendo. Y Milei no es ninguna excepción. Milei arrasará en Argentina con tal de que la tabla del Excel le quede bonita, aunque se tenga que llevar por delante a todos los argentinos. Eso tenedlo por seguro. El liberalismo mata. A vosotros os joderá. Y os aseguro que no están por la labor de perder la pelea cultural en la que estamos metidos ahora mismo. Así que muchas gracias por escuchar, haceros socios de Colectivo Burbuja y nada, hasta el próximo programa. Un abrazo a todos.